Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al corresponsal de guerra, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Aníbal Rotondo. ¿Cómo estás, Eduardo? Es un gusto poder saludarte. Bueno, gracias. El gusto es mío de que todavía haya gente que recuerde la gesta de Malvinas. Bueno, gracias por tus palabras y como te lo he dicho por mensaje, yo recién tengo 32 años, obviamente no nací en época de la guerra y yo me crié viendo tus videos, tus fotos y realmente para mí, tus videos en YouTube me refiero, y para mí es un gusto poder cruzar estas palabras con vos. Bueno, lo que pasa es que, claro, hubo un antes y un después de Malvinas. Y el después de Malvinas se produjo después de la rendición, donde la mayoría de los argentinos se olvidaron de la guerra Ujú. porque estaba el Mundial de Fútbol. Entonces dejaron relegado a los veteranos que con 18 unos o con 20 otros, en algún caso, como en el caso de Mosto, con 25 años, porque había pedido una prórroga para estudiar medicina, Ujú. se la bancaron allá en la isla. Lo que pasa es que al comienzo se sabía muy poco, tanto en el continente como en todos lados. Allá en Malvinas no recibíamos ningún tipo de información. Yo desconocía totalmente lo que se publicaba, lo que el material de video sí sabía que iba a Estados Unidos, Sí. porque después veíamos la respuesta a través de los ingleses. O sea, yo le mostré a Estados Unidos tanques que nunca existieron en Malvinas y trajeron un portacontenedor lleno de tanques que se le quedaron todos en el camino, salvo los Scorpion, que eran muy livianos y que son los únicos que pudieron llegar a Puerto Argentino. Mira, no conocí esa anécdota. Sí, fue la primera vez que viajé solo. Ujú. No me conocía a nadie, porque yo no vivía acá en Argentina, yo vivía en Costa Rica Mm. y estaba cubriendo Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Sí. Y hasta tenía mi familia allá. Y el material lo mandaba acá a la Argentina, a la agencia a la que yo trabajaba, que se lo daba a 60 minutos. Después hubo un problema con el Sindicato Argentino de Televisión y desde Argentina, Horacio La Rosa, que era el productor del programa, Ujú. creo que era el mejor noticiero de aquella época que todos miraban, me mandó al periodista y al camarógrafo. Por supuesto que los 3 meses previos, donde yo había tratado de hacer toda la preproducción y los contactos y todo lo demás, servía para eso y después yo hacía de camarógrafo, porque al camarógrafo que me mandaban de Argentina no lo conocían. Si no te conocían, Mm. no te llevaban el apunte, ni de un bando ni del otro. Entiendo. Y entonces yo estaba en Centroamérica y de golpe y porrazo, a fines de marzo, me llama la agencia y me dice, mira, cerrá todo y venite con tu familia a Buenos Aires. Me llama la atención, entonces le pregunto, ¿para qué? Me dice, porque te vamos a mandar al Mundial. A mí me llamaba la atención porque la agencia no solo me tenía a mí, sino que tenía periodistas destacados en España, en Francia, hasta un periodista entró a Afganistán, Ujú. tenía periodistas deportivos, tenía locutores, todo que hacíamos material para venderle, para proveerle a los canales. Sí. Así que cuando llego acá, llego, me presento en la agencia y pregunto por qué me habían llamado. Entonces me dicen, bueno, quédate tranquilo, en unos días te vas a dar cuenta. Claro, yo no sabía todos los acontecimientos que habían ocurrido en Greenviken Ujú. unos días antes cuando los obreros de la factoría habían izado la bandera argentina. Sí. De hecho, creo que Argentina estaba preparando ingresar a las islas, pero no para abril, sino para cuando fuese más invierno, Ujú. porque se cumplían, en 1983, se cumplían 150 años
Sí. y entonces Argentina internacionalmente no tenía derecho a hacer ningún tipo de reclamo. Así que yo creo que los acontecimientos que ocurrieron en marzo cuando fueron a Plaza de Mayo a gritarle a Galtieri adelantaron toda la situación. De hecho, muchas de las cosas no estaban preparadas, como por ejemplo Ujú. que Argentina había comprado 20 de estos sets y solamente recibió 5. Exacto. Que como no era todavía invierno, los barcos británicos podían llegar hasta Malvinas, porque si hubiera sido pleno invierno, los barcos en el océano hubieran tenido graves problemas. A eso se sumaba que Margaret Thatcher se le había ocurrido ese año hacer el cambio de la flota Ujú. y que iban a poner todos buques nuevos, o sea que iba a haber un pequeño espacio entre dejar la flota vieja y tomar la flota nueva que a su vez tenía que adaptarse a la nueva tecnología de los barcos. Sí. Pero bueno, los hechos de fines de marzo adelantaron todo el acontecimiento. Después la otra, siempre según mi punto de vista, no Sí. quiere decir que esto sea lo lógico o lo que ocurrió. Eh, yo estaba creído que Argentina, cuando recuperase las islas, iba a presentar algún tipo de escrito, Ujú. porque una de las cosas que muy poca gente sabe es que la juventud isleña venía a estudiar al continente, Sí. venía los domingos a la noche y se volvía los sábados a la tarde. En las islas, te soy sincero, no había nada de nada. Así que para un joven llegar a Comodoro Rivadavia y encontrarse con esa ciudad era como que nosotros viajáramos a Nueva York. ¿Sí? Entiendo. Había cines, había donde ir a bailar, había teatro, había negocios de ropa allá. El único lugar que había era en el Westor, que te vendían todo. Y era todo argentino, menos el whisky. Muy Entonces ibas a diferente. comprar, Muy diferente claro, Puerto Argentino. Tremendo. ibas a comprar y los cigarrillos eran Jockey Club y si eran negros eran los famosos 4370. Sí. Me acuerdo que el papel higiénico era Higienol, y que el jabón era jabón Lux. Todo argentino. Así que cuando entramos, claro, porque Argentina en cierta forma mantenía el consumo de las islas. Y bueno, cuando se perdió la guerra, esa posta la agarraron los chilenos. Pues ahora viajas y todos los productos que hay en el supermercado son chilenos. Yo creo que lo que ellos pensaban, pero no lo hicieron, Ujú. es que podían haber hecho una propuesta donde se le podía dar a los isleños doble ciudadanía. Británica, lo que querían seguir siendo, que por supuesto eran los mayores, Sí. y argentina y británica, porque la juventud no solo hablaba español, sino que admiraba a Argentina a raíz de Comodoro Rivadavia. Y es más, yo tengo Eh, entendido que ellos como isleños no tenían la posibilidad de viajar a Inglaterra como así la facilidad argentina. Puede ser, claro. ¿no? Sí, sí, es Claro. así. Es así. Primero porque la pista no estaba preparada para un avión de alta envergadura, así que Ujú. de Malvinas a Comodoro Rivadavia viajaban los Fokker. Sí. Este, lo que pasa que, bueno, después de todo eso, eh, Galtieri, no sé, se le subió la guerra a la cabeza y todo lo que estaba previsto no hizo nada. Una de Ujú. las primeras cosas que hicieron los Kelper fue meter a toda su juventud adentro de las casas y prohibirles salir. Para evitar Y el sobre contacto. todo, prohibirles hablar en español, Mira. ¿no? Así que bueno, así fueron las situaciones y así se fueron dando las cosas, a tal punto que, a ver, había el regimiento 601 de comando Ujú. y recién se estaba preparando
el regimiento 602 de Aldo Rico, Sí. y lo tuvieron que apurar, conseguir ropa y mandarlos como a mitad de la guerra. Ujú. Y así como eso, un montón de cosas que habían terminado siendo improvisadas, porque esto se había adelantado entre 3 y 4 meses. Pero bueno, así fue la historia, al menos como la viví yo De cómo te y enteraste. la... Claro, claro. Y tengo una pregunta, dos en realidad. Primero, ¿qué diferencia hay entre un periodista común, por llamarlo, y un corresponsal de guerra? Bueno, en el caso de los corresponsales de guerra, Sí. existen dos alternativas de corresponsales de guerra. El corresponsal de guerra, que es periodista, Ujú. y el corresponsal de guerra, que es este, eh, camarógrafo o fotógrafo. Igualmente, el curso, que hasta el Sí. día de hoy se sigue dando, Ujú. en aquel entonces se daba en alguna de las tres Fuerzas Armadas. Yo lo hice en el ejército. O sea, cuando llegué a Buenos Aires, ya los dueños de la agencia de noticias me habían solicitado el curso para hacerlo en el ejército en Campo de Mayo, y era un curso de 15 días. Ujú. ¿Qué es lo que en realidad? Porque la gente está equivocada con lo que es un corresponsal de guerra. El corresponsal de guerra, por un lado, te habilita a estar junto a los soldados, Sí. ¿sí? Pero también te da la responsabilidad de que vos te haces cargo de lo que te pase, Ah, a diferencia de los civiles que reciben otro tratamiento. El tratamiento de un corresponsal de guerra sí, es el mismo que de un soldado, entiendo. ¿sí? Es un detalle Pero por clave. eso, pero por eso te permitían estar al lado de los soldados. Ujú. Pero vos te hacías cargo de tu seguridad, y si el enemigo te tomaba prisionero, vos corrías bajo las leyes de Ginebra del Ujú. tratamiento de un soldado. Ah, bien. En cuanto al curso, te enseñaban varias cosas. Muy leve, primeros auxilios, sí te enseñaban de armamento, no para que lo usara, Ujú. sino para que lo reconociera. Después te enseñaban los comunes cazabobos que se usaban, Sí. como por ejemplo dejar en el medio, bueno, yo hablo siempre de Centroamérica, ¿no? Ujú. En el medio del bosque armamento abandonado, y cuando vos lo ibas a agarrar estaba atado por una tanza a una espoleta de granada o algo, y entonces explotaba todo. Sí. Eh, y la otra a cubrirte. En el caso de Centroamérica, creo que fue más duro que Malvinas, hasta el punto que el otro día revisando, porque estoy escribiendo un libro, yo no, lo está escribiendo Lino Palacio en función de lo que yo le voy contando. Ujú. eh, yo contaba que cada 3 meses la agencia me decía, tomate unos días de vacaciones. Entonces, yo agarraba a mi esposa y mis 2 hijos que Ujú. vivían en Costa Rica, Sí. porque el resto de Centroamérica estaba convulsionado, y Sí. por ahí nos íbamos a Disney World o a Miami. Y el primer año, cuando volví para fin de año, para la fiesta, voy y le pregunto en la agencia por qué me hacían eso, Ujú. que cada 3 meses me daban una semana de descanso. Entonces me meten en la sala de edición y me dicen, mira, estas son imágenes de cuando vos volvés de unas vacaciones. ¿A cuánto estás filmando? Y más o menos a 100 metros de distancia. Bueno, y estas son imágenes de cuando te mandamos de vacaciones. ¿A cuánto estás filmando? Y al lado de lo que están disparando. Entonces, a medida que van pasando los días, vas tomando confianza y te vas acercando sin darte cuenta. Bueno, eso fue totalmente distinto en Malvinas, porque en Malvinas lamentablemente a mí me ocurrieron dos cosas. Ujú. Bueno, primero viajé 3 veces, ¿sí? La primera vez viajé
con el presidente de la empresa. Estuvimos unos días, grabamos unas cuantas imágenes y volvimos porque él necesitaba vender el material, a ver, y el que estaba interesado era Canal 9. ¿Cómo se llamaba la agencia de noticias? La agencia de noticias Vaipress. Vipers. Vaipress. La segunda vez, la cadena norteamericana ABC estaba interesada. Y entonces había un problema, yo no sé hablar inglés, o sea, hablo el básico como los indios. Y entonces, como Nicolás Casanseu había trabajado con nosotros en Centroamérica, Sí. ¿sí? Y en ese momento justo estaba sin trabajo, porque se había quedado sin trabajo Mónica y César, habían terminado su programa y él era notero del programa de ellos. La agencia lo llama y él dice, sí, yo voy a hacer la prueba. Y viajamos por segunda vez. Hacemos la prueba, grabamos, graba varias notas en inglés, Sí. y después las traduce y volvemos. Se lo mostramos a la cadena norteamericana y no les gustó la forma en que hacía los reportajes, porque en realidad el tinte era más de un movilero que de un corresponsal de guerra. Entonces la agencia le pide que viaje yo solo a Malvinas y que solo tome imágenes con sonido ambiente. En aquel entonces era muy común trabajar con VHS, primero porque era un equipo liviano, segundo porque dentro de la línea de VHS había equipos semiprofesionales, y tercero porque tanto los cassettes como los rollos tenían mayor duración. Bueno, para este tercer viaje, cuando voy a viajar, la agencia me dice, mira, te vamos a dar un equipo Umatic en NTSC, que es el sistema de ellos, porque el que tienen ustedes PAL, que todavía no lo están poniendo al aire, tiene menos resolución. Así que era todo un nuevo desafío. La casetera sola pesaba como 15 kilos, la cámara pesaba aproximadamente 8 o 10 kilos. Sí. Aparte, yo soy zurdo para escribir y todo lo demás, así que adaptar mi mano derecha al hombro, la cámara y el visor, me costó unos días. Es más, iba en el Hércules e iba leyendo el manual de instrucciones. Sí. Y las baterías que llevaban eran baterías de moto, esas cuadradas pesadas. Sí. Así que bueno, llevaba 6 baterías, 3 eran para el equipo y las otras 3 eran para que se fueran recargando. Y así fue como la tercera vez ingresé como la cadena norteamericana. Me pasó algo extraño en la tercera vez. En la primera vez, cuando fuimos con el doctor Frola, como que casi no nos daban bola porque los aviones iban, creo que faltaba que fuera el equipamiento soldado en las salas y estaban repletos. Sí. Pero logramos cruzar. La segunda vez, claro, cuando lo vieron a Nicolás Casanseu, se me pusieron todos los Hércules en línea para ver quién lo llevaba. Y la tercera vez, cuando llego, ni bien bajo en Río Gallegos, porque todos los periodistas se habían ido a Comodoro Rivadavia, claro. En Comodoro Rivadavia estaba los cines, los teatros, la noche, los mejores hoteles, sí, había la mejor comunicación. Y en Río Gallegos lo único que había era frío. ¿Qué estamos Así que hablando? ¿Fines de abril más o menos? mediados de abril. Mediados de abril. Sí, sí, la primera vez, aparte, la primera vez que subo el 7 de abril a un Hércules y por una casualidad, por un hecho fortuito. Resulta que yo todos los días a la mañana iba al aeropuerto.
me había hecho amigo de los pilotos de Hércules, Ujú, pero me decía, mirá, no hay lugar, no hay lugar. Bueno, el 7 de abril llegó una camioneta de la firma Felford, ujú, la que fabrica los chocolates, sí, la que después uno de sus hijos se hizo famoso, ujú, ¿no? Llevaba un huevo gigante de Pascua, porque creo que el 11 de abril era domingo de Pascua. Entonces le pide al piloto si no puede trasladar ese huevo a Malvinas, que la firma lo mandaba. El piloto le dice, mire, yo lo pongo atrás, pero no sé en qué condiciones llega. Entonces yo, que estaba escuchando la conversación, digo, yo me ofrezco, me siento y llevo el huevo, lo tengo hasta que lleguemos allá. Bueno, y así fue como la primera vez me pude subir con el huevo de Pascua. Cuando llegué allá, pedí si podía venir el chofer de Menéndez, porque ujú, el huevo se lo tenía que entregar a Menéndez. La segunda vez, cuando viajamos con Nicolás, volvemos a pedir si viene el jeep, sí, porque cuando estábamos por subir nos dan una caja alargada. ujú, Eh, y nos dicen, ya que van allá, llévenle en esto al general Menéndez. Bueno, algún tiempo después nos enteramos que en esa caja alargada, de la cual tengo fotos, ujú. arriba del avión, iba la bandera de ceremonia de la gobernación. Bueno, llegamos a verlo a Menéndez. Yo en el primer viaje ya me acredité como corresponsal de guerra, o Ujú, sea, primero como reportero gráfico sí, y después la carta del ejército que me habilitaba como corresponsal de guerra. Este, la tercera vez cuando llego a Río Gallegos y ni bien bajo del avión, me dicen, ¿usted es Rotondo? Sí. Dice, mire, tiene que hacerle un favor a la patria. Digo, ¿no le parece que ya viajar a la Malvinas es ujú, un favor? Porque yo llevo una cámara. Me dice, mire, tiene que filmar 3 tanques y mezclarlo con las imágenes que usted haga en Malvinas. Bueno, me llevan a un lugar y cuando veo el lugar, los tanques pasaban, levantaban una polvareda, se veían árboles de fondo. Digo, mire, esto no es Malvinas. yo esto no lo filmo porque esto no es Malvinas. Bueno, pero ¿y qué hacemos? Digo, bueno, lléveme con el G a recorrer. Bueno, en Río Gallegos hay bastantes lugares donde la arboleda no existe, Ujú, donde el arbusto es muy bajo y donde hay unas cuantas lomadas. Así que encontramos un lugar adecuado y le digo, acá tiene que ser. Me dice, bueno, nos va a llevar como media hora traer los tanques hasta acá. Digo, sí, le digo, pero a ver, ¿cuál es la idea de los tanques? Me dice, no, y ponerlos frente a la costa ujú, y enfocarlos hacia la playa como si estuvieran, como si fuera defensa para los buques. sí, Digo, bueno, en ese caso necesito que con una excavadora hagan unos pequeños pozos en esas lomadas, ujú, pongan unas planchuelas de aluminio y después, una vez que el tanque dio 1 o 2 vueltas alrededor de la cámara, el tanque se estacione ahí y le pongan una red de camuflaje. Dice, eso nos va a llevar como 1 hora y media. Y bueno, tiempo suficiente para que me inviten a almorzar. Me invitaron a almorzar, les pude garronear el almuerzo. Cuando volvimos ya estaba todo preparado. Así que hacemos la filmación. Ahora, mi gran temor era filmar con el Umatic sin conocer todavía el manejo completo. Así que en realidad de filmarlo con el Umatic, lo filmo con la VHS, ujú, porque yo había llevado los 2 equipos. El VHS era un equipo chiquito que entraba en una taller. sí, Bueno, filmo evidentemente los 3 tanques pasando por adelante, después haciendo la maniobra, estacionando, poniéndole el camuflaje y me olvido. Bueno, cuando llego
a Malvinas, me vuelvo a hospedar en el mismo hotel, en el Aplangú, y me avisan de que llegaba el comandante de la Marina. Así que me voy hasta el aeropuerto y lo grabo. Como todavía no había tenido una prueba fehaciente de lo que hacía con el Lumatic, fui con el VHS. En el VHS estaba el mismo que hacé con los tanques. Así que filmo al almirante, bueno, no me acuerdo, el Alzheimer ya. Lombardo puede ser. No sé si era el de Marina Lombardo. Ah. Anaya. Anaya porque después el hijo estaba en Malvinas como piloto. Ah, fue, sí, sí. Y lo filmo cuando se junta con Menéndez y qué sé yo, y mando el cassette. Ese cassette, por supuesto, lo agarraron los norteamericanos y se lo llevaron. Y ahí me olvidé de lo que había pasado. Yo ya había sacado algunas fotos en la isla con mi cámara de fotos. Así que bueno, empecé a filmar lo que era en el mes de abril, que todavía eran movimientos de un lado para el otro, se apostaban de un lado, se apostaban del otro. Yo tenía una cuestión especial. Yo tenía que tener cuidado con lo que filmaba, porque yo estaba seguro que lo que yo mostrase, los norteamericanos después se lo iban a dar a los ingleses. Así que bueno, junto con estos tanques que yo filmé en Río Gallegos, la misma compañía que me hizo hacer ese video viajó a Malvinas y enterró. Dicen caños de plástico, para mí no eran caños de plástico, sino que eran unos cilindros grandotes de gas, muy finitos, apuntando hacia la costa. Es decir, que cuando pasara el avión que sacaba las fotos satelitales, viera que había pozos con muchísimos de esos tanques. Y dio resultado, porque después vinieron a buscar a ver dónde estaban los famosos tanques. Es más, 20 años después, soy invitado por la BBC de Londres para realizar un documental en conjunto. Viajo a Malvinas y hablando con Julian Thompson, le pregunto por qué buscaban todo eso y qué sé yo. Dice, por lo de los tanques. Digo, pero si tanques nunca hubo, más allá de los Panar, que tenían rueda y no oruga. El gran problema de Malvinas era que vos te parabas y a los 5 minutos estabas así hundido y enseguida se llenaba de agua. Así que bueno, dice, y gracias a esa filmación, dice, nosotros trajimos un portacontenedor lleno de tanques, dice que se quedaron en la gran mayoría en San Carlos y solo pudieron entrar los Scorpion a Puerto Argentina. Y así, bueno, fueron los primeros días de Malvinas hasta el 1 de mayo. ¿Y a vos cómo te encuentra el primer ataque de la aviación de ellos? Bueno, a ver, éramos 3 grupos. Un grupo era TC, con Casanseu, Lamela y Marcos Novo, que era el ayudante. El otro grupo era la gente de Tela, que era García Maló, Diego Pérez Andrade y el Pato Farrer. La gente de Tela se había llevado todo un equipamiento y un laboratorio fotográfico. Ellos sacaban fotos en blanco y negro y las mandaban en los teletipos. Cuando comenzó la guerra, a Menéndez no le gustó lo que publicaban y le secuestró los equipos. Pero bueno, los de Telam se habían alquilado una casa propia, porque tenían que en el baño transformarlo para hacer el laboratorio y revelar los rollos. Y tanto ATC como yo estábamos en el Aplangú. Cuando el 1 de mayo ocurre el primer ataque,
por una orden del gobierno, no viaja más ningún periodista. Los que están en Malvinas, están en Malvinas, y solamente podía salir la información oficial. Así que mi agencia va y dice, mire, nosotros tenemos un corresponsal trabajando para el exterior. Dice, no, está bien. Dice, si es corresponsal de guerra, déjelo, pero déle las instrucciones de cuidado con lo que filma, con lo que muestre, qué sé yo. Así que yo trabajaba para todos los medios del exterior, aunque en realidad era la ABC, estaban todos reunidos en el Hotel Sheraton y hasta habían formado un tom donde tenían las videos caseteras y chequeaban todo lo que les llegaba. Y entonces quedamos los tres grupos solos. Sí. Bueno, el primer ataque del primer Abrovulcan nos hizo saltar de la cama a todos, ¿sí? Porque la bomba cayó cerca del aeropuerto, que a su vez no quedaba muy lejos de Puerto Argentino, y realmente la tierra se movió. Nos levantamos todos urgentes, pero era de noche, Sí. así que era imposible grabar o imposible sacar fotos. Bueno, el segundo ataque, que se produjo a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya había un poco más de luz y pudimos filmar. Y después durante el día se produjeron más ataques, pero ya no eran de los Abrovulcan, sino que era de los Harrier. Sí. Bueno, y el 2 de mayo ocurre el hecho del general Belgrano. En lo personal, esto es muy personal, Sí. con el general Belgrano pasaban dos cosas. Primero, era el primer buque de la Segunda Guerra Mundial, ya que sus cañones eran 155 milímetros. Sí. Los cañones de los barcos británicos eran 105. Es decir, que el general Belgrano podía acercarse a una distancia prudencial y dispararle a los buques británicos, ¿sí?, sin que los otros le pudieran responder. Y la segunda, que tengo mis grandes dudas, es si no habrán pensado ellos que arriba del general Belgrano estaba instalado el famoso Exocet, porque los primeros 5 Exocet que se recibieron fueron mar-mar. O sea que había que dispararlo desde un buque hasta otro. Sí. Actuaron muy malamente, porque el general Belgrano, al ser un buque antiguo, tenía compartimientos estancos como para poder cerrarlo y que el buque tardara como mínimo 4 horas en hundirse. Sin embargo, lo que hicieron fue disparar el primer torpedo en la sala de máquinas y dejar oscura el buque, Sí. y el segundo torpedo le arrancaron toda la popa por donde entraba todo el agua. O sea que en 59 minutos el buque se hundió. Por eso es que falleció tanta gente. Y el segundo problema estaba en que, como le habían cortado la luz, no podían avisar por radio la ubicación. Por eso que se salieron aviones a buscarlos, hasta que al final encontraron a los sobrevivientes en los botes salvavidas. Sí. Bueno, y a partir de ese momento nos dimos cuenta que la guerra había comenzado. Como vivíamos todos en el hotel, a la mañana, después de desayunar, salíamos. Explico por qué vivíamos en un hotel. Porque las baterías había que cargarlas con electricidad. Sí. No había en aquel entonces los grupos de electrógenos chiquitos donde vos lo ponías y cargabas las baterías. Así que tenías que, sí o sí, vivir en algún lugar que tuviera 220 como para poder cargar las baterías. Así que bueno, por eso estábamos en el hotel. Y entonces a la mañana, cuando salíamos, llegábamos a la puerta y yo le decía a Triqui, a Mela y a Nicolás: ¿vos para dónde vas? Y decía: yo voy para el aeropuerto. Digo: bueno, yo voy para el otro lado, es lo de los montes. Digo, porque si vamos los dos para el mismo lado. Hubo algunas cosas que grabamos juntos, como por ejemplo la misa de los comandos, donde era algo común
tanto para él como para mí. Como yo no tenía periodista, sí. él tenía su micrófono y mi micrófono, que terminó siendo el famoso micrófono helado de limón, porque el capuchón era de un amarillo muy fuerte. Eso identificaba mis grabaciones. Y entonces, bueno, así fueron pasando los días, atacaron mucho el aeropuerto, Ujú, nunca lo pudieron destruir del todo. sí. Es más, una de las grandes bombas había perforado un costado del aeropuerto, pero había tirado muchísima tierra alrededor. Eso fue aprovechado. Fue pintado de negro el agujero que había hecho la bomba, y la tierra, había 4 soldados en un pozo de zorro cerca que estaban pura y exclusivamente para que cada vez que viniese un Hércules fueran a la pista, corrieran la tierra para un costado y el Hércules por el otro costado pudiera aterrizar y despegar. Una vez que el Hércules despegaban, volvían a poner la tierra. Entonces, satelitalmente parecía que el pozo Había destruido era la más pista. importante de lo que había en realidad sido, y que habían Ujú, destruido la pista. Así que bueno, esas cosas después a la noche cuando nos juntábamos en el hotel, nos hacíamos los comentarios y todo lo ujú, demás. Bueno, y así fue transcurriendo la guerra. Yo por lo general grababa y grababa sonido ambiente. El asunto es que, claro, cuando salíamos a la mañana, en el caso de Nicolás hacía así y paraban 4 camiones, 3 jeeps, faltaban las motonetas y paraban todo para llevarlo. sí, Yo salía así y los choferes me saludaban si ni me conocían. sí. 4 años en Centroamérica y no sabían nada. Así que por ahí conseguí algún chofer que me llevase a algún lugar Ujú, cercano, pero yo después tenía que analizar hasta dónde me llevaba, porque después me tenía que volver caminando, sí. con 20 y pico de kilos. Bueno, y así fue como fue transcurriendo la guerra. Pedimos en 2 o 3 oportunidades que nos dieran algún tipo de vehículos, pero realmente estaban todos los vehículos ocupados. Una de las cosas que hacíamos en común es que cuando había algo importante que a Menéndez le interesaba, Sí. nos citaban a los 3 medios, nos subían arriba un helicóptero y nos llevaban a Darwin, a San Carlos, a Puerto Howard para que filmáramos, por ejemplo, el derribo de un avión y todo eso. Así que una de las primeras filmaciones fue los restos del avión del piloto que se llamaba Nick Taylor. Sí. Bueno, Ahí, 20 años después, cuando volví a Malvinas, me llevaron a la tumba de Nick Taylor y todavía detrás de la tumba habían pedazos del avión muy pequeños como ujú, recuerdo de aquello. La otra era, bueno, llegábamos y estaba el avión destruido. sí, ¿Qué filmar? Porque una cosa es verlo y saber de que el avión era un avión británico, pero otra cosa era mostrárselo a los argentinos y a los ingleses que realmente el avión era británico. exacto. Así que había que buscar desesperadamente las salas donde tenían pintado las Sí. escarapelas y alguna pieza que dijera Harrier. Bueno, así que así lo hacíamos y así lo mandábamos. En ese interín, nosotros manteníamos una conversación semanal, tanto la gente de Telam como los de ATC y yo, Ujú, con nuestras empresas. La empresa me dice, mira, Revista Gente está interesada en que saque fotos. Digo, tengo una sola cámara, ¿sí? Y voy a poder sacar las fotos. La cámara que tenía Telex. Voy a poder sacar fotos que estén a distancia. ujú, Fotos cerca no voy a poder porque no tengo la lente. Entonces me dicen averiguar en el Westor
Bueno, y el Westor vendía, por supuesto, Nikon F10 y me dijeron, ¿qué lente querés? Y dije, un gran angular. Así que tenía las dos cámaras cargadas, una con el Telex y la otra con el gran angular, cosa que de acuerdo a lo que sucedía era la cámara que agarraba. Ahora, mi prioridad era la grabación, ¿sí? Así que en algunos casos las fotos por ahí salían un poco movidas o algo así. Bueno, y así fue transcurriendo la guerra, fueron pasando los días. Lamentablemente nosotros no podíamos ir a donde estaba la guerra, sino que teníamos que esperar que la guerra viniera a donde estábamos nosotros. En el interín pasaron cosas como, por ejemplo, a ver, una anécdota. Yo había hecho el servicio militar en la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada. Sí. Y cuando averiguo, teníamos un interventor, un capitán. Perdón. Y entonces pregunto y me dicen, sí, están en no sé dónde. Así que me voy hasta ese lugar a ver si había encontrado algunos de los oficiales que nos habían tenido zumbando un año. Y cuando llego me encuentro con el sargento Pizarro que nos decía baldosita mía. Y bueno, fue todo un encuentro. Esto, que lo otro, perdón. Bueno, estamos haciendo la nota y nos atacan 2 aviones. Así que corrimos a los pozos de Zorro y todo lo demás. Cuando los aviones pasaron, que en realidad iban a atacar otro lado, donde estábamos nosotros, solamente nos metrallaron. Volvemos otra vez a reunirnos, a preguntar si habían tenido algún otro. Entonces empieza Pizarro a decir, sí, bueno, nos atacaron la semana pasada, tuvimos un herido, y en eso salta el soldado herido, que era Díaz Rolón. Dice, bueno, yo estaba corriendo para el Pozo del Zorro, cayó una bomba y una esquirla como que me derrotó. Sí. Y entonces en eso salta el soldado Mosto, que dice, bueno, yo como estudiante de medicina, dice, le hice las primeras curaciones, le paré la hemorragia hasta que lo trasladaron al hospital. Una semana después, en el mismo lugar cae otra bomba y lo mata a Mosto. Ese tipo de anécdotas tengo infinidad. Me imagino. A ver, un día salgo del hotel y hay 2 soldados y me dicen, Rotondo, vos que trabajás para recibir esta gente, ¿por qué no nos sacás una foto así la familia nos ve que estamos bien? Sí. Bueno, uno de ellos era el soldado de Chávez, le saqué la foto y el 14 de junio Chávez muere. Sí. Pero al menos la familia tenía la foto de su hijo riéndose. Y es una de las constantes de mis fotografías. En su gran mayoría los soldados estaban riéndose. O estaban sonrientes, no estaban con cara de... Pero no era porque yo se lo pidiera, sino por 2 razones. Primero, porque querían que la familia los viera bien. Y segundo, porque ellos estaban creídos que si yo estaba con la cámara de video, no iba a pasar nada. Gran equivocación. Más de una vez nos atacaron y tuvimos que salir corriendo. Además, tengo un video donde no apagué la cámara y se ve toda la escena de cómo corro, salto una alambrada y hago todo eso. Con un ataque, bueno, en el ataque de un Harrier, ¿no? Sí, sí. En realidad, a nosotros nos ametralló
pero Sí. la bomba la fue a tirar más adelante. Ah, Ya estaban empezando a atacar las posiciones de los montes. ujú, Y entonces, bueno, así fue transcurriendo la guerra, así fuimos haciendo notas, filmando, viendo qué no mostrar. A mí me costaba mucho. Y una de las cuestiones era que al principio de todo, el interventor que nos había puesto Menéndez, el capitán Rodríguez Mayo, ujú. a la noche venía al hotel y chequeaba el material. Cuando chequeaba el material decía, esto no va, tienen que borrarlo. Entonces le decíamos a Rodríguez Mayo, mire, esto es Sumatic. Si nosotros borramos un pedacito de algo, se queda sin pulso un pedazo del video Sí. y en realidad se pierde. No, hay que borrarlo, hay que borrarlo, hay que borrarlo. Hasta que después de 3 días, con Triqui, el camarógrafo ATC, Ujú. nos cansamos y le dijimos, mire, o nos dice qué es lo que no quiere que aparezca, o no Sí. trabajamos más. Ah, de uno. No salimos más con la cámara, porque estar trabajando, Sí. arriesgarse, y Sí. que después vengamos a la noche y usted nos haga borrar material. Ujú. Entonces dice, lo que pasa es que cuando ustedes van a hacer una nota, dicen, el cabo fulano es tal, del regimiento tal, en el monte tal, dice, y esto está dando posiciones, cantidad de soldados, y qué sé yo, dice, y entonces no sirve, hay que borrarlo. Y ese era todo el problema. Sí, dice, sí, sí. Bueno, a partir de ese día, tanto Triqui como yo, cuando hacíamos un reportaje, le anticipábamos al que le íbamos a hacer reportaje, de sí, desde algún lugar de Puerto Argentino y punto. Ah, sin dar tanto detalle. Claro, y que sus familiares lo vean en la tele, Exacto. punto. Bien. Así que bueno, después de ese día, Rodríguez Mayo no nos jodió más. ¿Eso se puede considerar como un estilo de censura? Esa no fue la única censura. Mm, Nosotros despachábamos los cassettes y los rollos de fotos sí, en unos bolsos marrones que eran de Encotel. Cada vez que llegaba un Hércules, íbamos hasta el aeropuerto sí. y cuando el Hércules llegaba, el piloto abría la, la cabina, Ujú. el vidrio de la cabina y nos tiraba un bolso marrón Mm, con cassette vírgenes y rollos vírgenes que le habían dado en Río Gallego tanto gente de ATC como gente de Bypress, sí. y nosotros le dábamos al piloto el bolso con el material ya, Filmado. claro. En Ujú. el caso de las fotos, me encontraba con que yo no sabía cómo salían las fotos, porque para colmo, gente quería diapositiva, Sí. en aquel entonces llamaba Printon, este, que supuestamente ellos tenían mejor calidad. Así que no era fácil revelar esos rollos. El rollo blanco y negro se revelaba enseguida. Bueno, así que eso hacíamos permanentemente. Ahora, el problema era que como no teníamos contacto con Buenos Aires y los pilotos no nos traían información desde Buenos Aires, Ujú. no sabíamos qué era lo que se estaba diciendo en Buenos Aires. Bueno, los cassettes de eso de bolso marrón, cuando llegaban a Río Gallegos, si bien había un empleado de cada una de las agencias, también había un militar que le agarraba el bolso y lo llevaban a ATC. En ATC, en el medio de ATC, había un centro editor que ellos le habían puesto Tom. Y entonces ahí chequeaban todos los cassettes. Mucho tiempo después me enteré porque vi videos míos por un montón de lados. Digo, Sí. ¿cómo puede ser si yo no los di? Que mientras chequeaban el material, había un vivo dentro del canal que con una casetera paralela Grababa. grababa, claro, y después lo Mm. terminaba vendiendo. Algo parecido pasó con la foto del general Belgrano, que al principio estaban en juicio, sí, porque las había sacado un marinero, pero se las había dado a otro, y Sí. ese otro las reveló y las vendió. Estas son Sí. anécdotas, Siempre hay negocio de por medio. ¿sí? Entonces,
Después de ATC entregaba el material y ya está. En el caso mío, ATC tenía especial atención, el que controlaba, que era un militar, que yo no mostrara, o si mostraba algo, que no mostrara el plano tan amplio como para decir, estos están en tal lugar. Sí, bien. ¿Sí? Así que bueno, eso fue durante toda la guerra a grandes rasgos, ¿no? Si te tengo que contar, tenemos que estar como 5 horas, 6 horas, qué sé yo. Entiendo. Hasta que se vino Sí, el final de la guerra. sí. Eso te quería preguntar. Cuando llegan los ataques a partir del 11 de junio, que de Puerto Argentino a Los Montes, obviamente se escuchaban y se veían. Vos estando en Puerto Argentino, eh, ¿tenías la posibilidad o las ganas de ir a primera línea, decir, grabo desde allá? ¿O no había chance? Ya, el 11 de junio comenzó ya un ataque mucho más directo. Ujú. Eh, Nos podíamos acercar, pero Menéndez no quería que estuviéramos en primera línea. ¿Sí? Yo recién tuve que refregarle por la cara a Menéndez Sí. que yo era corresponsal de guerra el 13 de junio, cuando Menéndez nos invita a todos a irnos de la isla. Dice, llega el último Hércules y Claro. los invito a que se suban a ese avión. ATC lo logra hacer. Ujú. Los de Telam fueron a recuperar los equipos que Menéndez le había secuestrado porque lo que no informaban era lo que estaba pasando. Y cuando llegaron al aeropuerto, el Hércules ya se había ido. Ah, Así que ahí engancharon a un piloto de helicóptero que los trasladó al Irizar. Y Telam vio el final de la guerra de arriba del Irizar. Yo en ese entonces, el 13, hice valer mi corresponsal y mi credencial de guerra, ujú. así que bueno, empecé a avanzar. Tengo una filmación del 13 Sí. donde yo voy avanzando hacia los montes y aparentemente el sol se reflejaba en la lente de la cámara. Así que empiezan a dispararme cerca de donde estoy. Sí, como Yo digo, bueno, intimidatorio. sobre la bahía, pero cada bomba que caía ahí tenía dos cuestiones. La primera, las esquilas propias de la bomba. Sí. Y la segunda, las piedras que levantaba de la bahía, que eran tan mortíferas como las esquilas. Ujú. Así que digo, bueno, debe ser casualidad. Ya cuando la segunda bomba cae, digo, bueno, me voy a replegar un poquito y me corro un poco para atrás. Yo me Ujú. corro para atrás, regulan los ingleses el disparo y vuelven otra vez a tirarme. Bueno, y así 4 o 5 veces hasta que al final, siempre sin apagar la cámara, hasta que al final llego al famoso monumento de la Independencia, qué sé yo, y me tiro detrás de la valla que había circundando al monumento. Ahí me vuelven a disparar ya más cerca casi del monumento y hasta se llega a escuchar la voz de un soldado que dice, nos están tirando directamente. ¿Escucharon las piedras, qué sé yo? Ahí es donde yo pierdo una cámara de fotos porque una piedra o una esquirla pega en la cámara y me rompe la lente y por supuesto velo el rollo que estaba adentro de la cámara. Y se escucha mi voz diciendo, bueno, retrocedamos porque evidentemente lo que estaban haciendo era tirarnos a nosotros para que no nos pudiéramos acercar. O sea que la Y cámara te salvó que te pegue el esquirlo. la cámara de fotos sí, pero me quedé con una cámara sola. Igualmente mi prioridad siempre fue filmar. Sí. ¿Sí? Eh, el 14, bueno, el 13 a la noche fuimos al hotel. El 13 a la mañana, un Sí. detalle, Ujú. Mr. King, que era el dueño del hotel, nos llama a todos y nos dice, les tengo que cobrar. Nos da la factura
de la habitación, más el desayuno, más la comida. Ya nos llamó un poco la atención. Y después nos llama Menéndez y nos dice se tienen que ir. O sea que los Kelper sabían ya que los ingleses. Esto nos estaba dando la pauta de que los Kelper tenían a través de sus equipos de radio comunicación con los ingleses y sabían el avance de los ingleses. Bueno, el asunto es que el 14 de la mañana me levanto y me encuentro con que la guerra se había trasladado donde yo estaba y no yo me tenía que trasladar a la guerra. Sí. Pero el 13 a la noche, oh surprise, cortan la luz de todo Puerto Argentino. ¿Sí? Menos la luz de mercurio. Salgo con la cámara de fotos, la pongo en posición de bulbo, trato de apoyarme en algún lado para que no se mueva Sí. y saco esa foto. Esa foto demuestra de que en realidad el sabotaje había sido a propósito porque estaban todas las casas oscuras, pero todas las calles marcadas por las luces de mercurio. Esto le estaba marcando tanto a la artillería terrestre como la de los buques, Sí. donde quedaba Puerto Argentino para que dispararan todo alrededor y no en Sobre Puerto el... Argentino. Bueno, Así todo, el 13 cayó una bomba y mató a 3 Kelper, sí. 3 mujeres cerca del hospital militar. Bueno, y el 14 de junio, el 14 a la madrugada, llega la luz. Cuando llega la luz, pongo a cargar baterías, porque tenía todas las baterías descargadas que el 13 había estado filmando. Eso me limitaba a que las baterías no se cargaban del todo. Así que agarraba las baterías que más o menos estaban cargadas, salía final y cuando ya veía que se acababan, volvía al hotel, dejaba esa batería cargando y me llevaba las otras. Así que fui y vine al hotel varias veces. También me doy cuenta que soy el último que queda. Hay una anécdota que en algún momento quizás fue transgiversada. Es que yo el 13 de junio mando un telegrama a la empresa para la que trabajaba y le pongo que la guerra estaba cerca y que me parecía que era, perdón, No, por favor. que era momento de dejar la cámara y agarrar un fusil. Y entonces de la agencia me responden, no sea boludo, es el único camarógrafo que queda. Si usted no filma lo que pasa, nunca vamos a tener el material y saber lo que pasó. Sí. Así que bueno, todo esto pasó el 14. El 14 a la mañana el combate fue atroz, atroz. Y solamente se venían replegando los soldados que se habían quedado sin municiones. Sí. En un momento veo venir a un oficial y me llama la atención porque tenía los bolseguíes y la media blanca la tenía por afuera el bolseguí. Era un blanco perfecto. Era un blanco perfecto. Después me enteré que era el subteniente La Madrid, que ahora creo que es coronel o general, y que aparte de eso manejó después en Argentina, mucho tiempo después, el hospital para los veteranos. Sí, el centro de salud. Y bueno, y le saco una foto y él pasa por al lado mío como si nada. ¿Qué? ¿Es esa foto Ese que día, están caminando por la costanera, puede ser? sí, sí, Eh, sí, sí. Bueno, ese día fue el único día que me puse el casco. Mira, Yo tenía un casco que estaba pintado adelante, sí. que decía CG, y de atrás decía prensa. Pero no me puse la ropa
de militar que me tenía que haber puesto, porque a los corresponsales de guerra en aquel entonces Sí. se daban ropa militar. Ah, mira. Bueno, así que con eso me iba moviendo, iba grabando. No podía avanzar mucho, así que me fui a la lomada donde estaba la gobernación y desde ahí arriba filmaba todo lo que estaba pasando. En un momento vienen soldados de ejército mezclados con soldados de infantería y algunos de ellos me reconocen porque yo les había sacado una foto y qué sé yo. Sí. Entonces empiezan, che, Rotondo, Queco, ¿cómo andás? Y yo dije, la puta. Este, los están matando y sin embargo. Ujú. Así que les grito, viva la patria y me responde. Eso lo tengo grabado. Sí. Bueno, se decreta el cese del fuego, pero no hay manera de informarlo. Así que, aunque se había decretado el cese del fuego, había lugares y posiciones que no sabían y seguían luchando. A las 14 horas Ujú. viene el primer helicóptero, un Gazelle, trayendo al jefe de los paracaidistas y se reúne con el mayor Doglioli, que era el secretario del general Menéndez, Sí. para ver dónde iban a tratar el tema de la rendición. Eh, lo tengo fotografiado, lo tengo filmado. Ujú. Y a partir de eso, como que ya los ingleses se daban por ganadores. El primero que veo venir, rengueando de la cintura para abajo con ropa de comando, Sí. pero arriba de la cintura tenía una campera azul y venía con un bastón y dos cámaras de foto, era Matt Hastings. Ahora es Lord Matt Hastings, Ujú. un corresponsal de guerra británico muy conocido porque había cubierto muchas guerras de Malvinas. Sí. Así que con mi inglés básico eh, le pido sacarle una foto, él me saca una foto a mí y prometemos después publicarla cada uno en su libro. Yo cumplí y él también. Ujú. Después que vino él, empezaron a aparecer 20 corresponsales de guerra, todos vestidos camuflados, Sí. sin armamento, sin nada, Ujú. llegan hasta la gobernación nada más. Y después venían 4 o 5 periodistas más, pero vestidos de civil. Y uno de los Kelper, que hablaba español, me dice, periodistas. Digo, pero son diferentes de los corresponsales de guerra. Me dice que ellos no son corresponsales de guerra, ellos son periodistas. Ujú. Bueno, para cuando se decreta el cese del fuego, el hospital militar había quedado del lado británico. Sí. Entonces digo, bueno, me voy a jugar, ya que hice esto con Matt Hastings, voy a ir hasta el hospital. Así que mientras estoy avanzando, veo a dos comandos que avanzan. Les pido si les puedo sacar una foto, Ujú. les saco una foto, me preguntan dónde queda Puerto Stanley, les muestro, esto es Puerto Argentino y hacen un gesto como diciendo, esta Esto. porquería, por esto nos estuvimos peleando. Bueno, caminan un poquito y se van. Cuando se van, le digo goodbye y ellos me saludan. Al ratito vienen otros comandos, pero estos venían con el fusil hacia adelante. Entonces, ¿qué hice? Puse la cámara abajo del brazo y dejé grabando. Así que cuando el inglés se me pone acá adelante, lo tengo. ¿Sí? Donde me pregunta también dónde queda Puerto Stanley, cuánto hacía que estaba. Bueno, así que filmo esa parte también y después los dos también deciden volverse. Así que sigo caminando hasta el hospital militar. Cuando estoy agarrando la calle que llevaba al hospital militar, me paran dos comandos que estaban agazapados en una casa Sí. y me piden agua.
no teníamos agua, no Ujú. llevaba agua. Cuando llego al hospital estaban todos los médicos afuera con el guardapolvo y por primera vez con el casco blanco con la Cruz Roja. ¿Sí? Eso lo que tengo es una fotografía. Bueno, embromamos un poco, pregunto si estaba todo bien, qué sé yo, y cuando me estoy yendo uno me dice en tono de broma, bueno, vos que vas a llegar antes al continente, mandar un sándwich de chorizo. Y yo le contesto, ¿qué es eso? Y volvemos. Eh, Tiempo después, cuando fui invitado de vuelta a Malvinas, para hacer el documental, Sí. me encuentro con Nick Bau, que fue coronel del Regimiento 42, pero aparte fue el tipo que escribió un libro que se llama No Picnic. En realidad es un título que no es un título para nada británico. Ujú. Así que después de las sesiones que había que hacer de grabación y todo lo demás, en una entremesa le pregunto a través del traductor por qué le había puesto ese título. Entonces me dice, mira, yo estaba con mi ejército en Angola. Me manda a llamar Margaret Thatcher y me dice, mira, tenés que ir a Sudamérica, que estos indios se les ocurrió tomar las islas. Para vos, que sos un avesado combatiente, hacer un picnic. Ella usando, parafraseando con la frase latina, va a ser un picnic. Dice, y cuando vine, me encontré con que no fue un picnic Ujú. y que no eran indios. Así que bueno, y me dice, eh, cuando se decreta el cese del fuego, yo recibo la orden de que mi tropa tiene que estar preparada, porque si Menéndez no firma la rendición, seguimos combatiendo. Por ahora lo que hay es un cese del fuego. Exacto. Y cuando me voy al apostadero naval, también veo a la gente de Marina con algunos militares que también estaban con el armamento preparado y todo lo demás, y le pregunto por qué y me dicen lo mismo. Mirá, si esto no se firma, perdón, si Menéndez no firma, Esto vamos sí. a seguir combatiendo. Bueno, Menéndez, por supuesto, no dejó entrar a ningún periodista Ujú. a la casa de gobierno. Firmo cuando llega el primer oficial de alto rango con la rendición envuelta en un cuero. Al lado de él iba el Bloomery y el traductor británico, y un poco más atrás un radiooperador británico que era el que transmitía directo con Margaret Thatcher. Ah, mira. Menéndez lee la rendición y dice, no la firmo si no tachan la palabra incondicional. El oficial se lo comunica a Thatcher y Thatcher dice, no, tiene que tachar la palabra. Bueno, todo esto me entero después, Sí, sí. ¿no? Que me lo cuenta el famoso interventor que sí estaba ahí adentro. Ujú. El cese del fuego terminaba a las 21 horas. 20:59, Menéndez seguía negándose. Entonces Jeremy Moore, que ya había llegado, borra la palabra incondicional, la firma encima Ujú. y dice, bueno, tome, ahora fírmela. ¿Sí? Que si no hubiera ocurrido eso, no Sí, sé lo que hubiera ocurrido, quizás una masacre o no, no sé, seguro. no tengo idea. La rendición, después cuando se publicó, dice 20:59 hora local, Ujú. 23:59 hora Zulu.
Bueno, era todo algarabía para los ingleses y qué sé yo, Sí. pero ya Jeremy Moore había dado la orden de que en los pubs y en los bars se pusiese una restricción de no vender bebidas. Mm. Así todo yo tengo un corresponsal de guerra que viene festejando con una botella de whisky en el bolsillo, ¿no? Bueno, la última cuestión era, ¿qué hago? ¿Vuelvo al hotel? Ujú. Mm. Bueno, cuando vuelvo al hotel ya estaban todos los ingleses, Vos tenías todas tus cosas, estaban ahí. estaban todos ahí. Sí. Cargador de batería, mi ropa, todo. Ujú. Mi ropa de soldado. Sí. Así que llego y ni ceno, me voy derecho a la habitación y me quedo ahí toda la noche hipergeniando a ver qué hacía. Ujú. Como no me jodieron, el 15 de la mañana me levanto y digo, voy a salir con la cámara solamente de fotos Sí. a ver si puedo retratar algo. Como la campera que tenía me la había comprado en el Westor, mientras no abría la boca yo era un kelper más. Sí. Así que me puse mi gorrito de lana verde, salí con la camarita y me escabullí entre ellos y saqué unas cuantas fotos. Una Sí. de ellas, que la publiqué hoy en Facebook, vienen los soldados argentinos por una vereda en la avenida Costanera, armados, y por la vereda enfrente, ingleses que van para el otro lado también armados. Era 15 de junio. Sí. Los argentinos iban a dejar las armas. Pero bueno, esto hablaba, o a mi parecer, Ujú. del respeto, Mucho. Sí. porque 24 horas antes se estaban cagando a tiro. Sí. Bueno, y después viene todo el final, que es la historia de cómo me escapo, cómo me escondo en un lanchón, Ujú. y cómo logro salvar el material, pero no sé si eso te interesa. Sí, sí, cómo no, obvio. ¿No querés preguntarme nada? Tengo, Porque tengo tantas preguntas. ¿No? este, Ese, haceme, ese, haceme la materi- pregunta. ese material que lograste sacar, si no era por ese medio que saliste medio escondido con los lanchones, ese material quedaba todo en manos británicas, ¿no? No, mi idea era el fotográfico, tirarlo, igual que los cassettes, tirarlo Sí, al agua, sí. de que no cayeran, porque el camarógrafo de ellos Ujú. no venía en primera línea, el camarógrafo de la BBC venía un día atrás, Ah, porque él también tenía los mismos problemas que tenía que yo, ujú. pero ellos tenían grupo electrógeno y todo Era lo otra demás, cosa. entonces desplazarse era mucho más engorroso. De hecho, el 14 los ingleses no entraron en formación y lo hicieron el 15 al mediodía Sí. cuando llegó el camarógrafo. Una vez que llegó el camarógrafo, entraron en formación y salieron todos los kelpers con la banderita a recibirlo y todo lo demás. Entonces, el material ese que yo tenía, poco o mucho Ujú. sacrificio, era el único que había. Sí. Por eso que en el 2001 me parece que me invitaron, porque parte de la invitación era manguearme el material para sumarlo a su documental. Y, y bueno, y la idea era esa, porque el resto del material, hasta el material del 13 al mediodía, Se había ido con el cuando Hércules. Nicolás, cuando Nicolás se fue, le dije, tomá, Nicolás, llévame esto. Ujú. Sí, Nicolás se lo llevó. Ahora que tocaste ese tema, ellos siendo civiles, si se hubiesen quedado el 14, ¿hubiesen tenido problemas como legales, por llamarlo de alguna manera? En el caso de Nicolás, sí. Ah, Según, por eso era lo importante de ser corresponsal de guerra. Vos ujú. no podés ser corresponsal de guerra porque estuviste en una guerra y Sí, entonces te rotulan corresponsal de guerra. El corresponsal de guerra, como te había anticipado, sí. se rige bajo leyes militares, Ujú. ¿sí? Y recibir las mismas consecuencias que reciben los soldados. Pero
mantenés la calidad de civil. Un civil que empuña un arma, es considerado un espía. Mucho más si en lugar de empuñar un arma dispara un cañón. Exacto. Entonces, que no creo que ocurriera, pero según la Convención de Ginebra, se le podía hacer, que creo que ocurrió en una sola oportunidad en toda la guerra, sí, con Loctito creo que fue, que los militares te hacen un juicio, un juicio sumarísimo, Sí. ¿sí? Y en el momento te ponen contra el paredón y te fusilan. De hecho, el 15, cuando vuelvo al hotel, alguien del hotel, y le estoy eternamente agradecido, me dice, te vinieron a buscar a vos por lo que filmaste ayer y lo vinieron a buscar a Mr. Casanseu. O sea, ya estaban Y al ahí tanto de todos ellos. pero de todo, a ver, ten en cuenta que cuando Nick Rowe me cuenta, por culpa tuya que mostraste esos 3 cañones, nosotros mandamos un portacontenedores lleno de tanques, Sí. y tanques pesados, que cada vez que se paraban a la media hora estaban hundidos. Sí. Claro. ¿Entendés? Así que todo lo que le mandábamos a Estados Unidos, por supuesto que Le llegaba. primero lo emitía a Estados Unidos y al otro día se lo pasaba a los ingleses. Así que estaban al tanto de todo lo que pasaba. En el caso de Nicolás, el día que vamos al grupo ese de artillería, me dice, voy a disparar un cañón. Le dije, bueno, que no te filme ni que te saquen fotos. No, porque yo voy, me las guardo para mí, que qué sé yo. No seas tonto. Bueno, pues se acercó, la Mela lo filmó, un soldado con una cámara le sacó fotos. Después el mismo rollo lo usó para hacer otra cosa y lo mandó a Buenos Aires. Y en Buenos Aires Horacio La Rosa, que era el productor de 60 minutos, dijo, qué imagen, qué notición, nuestro periodista combatiendo, y la mandó al aire. Olvídate. Está. ¿Sí? Cuando Menéndez el 13 nos dice que nos tenemos que ir, Nicolás pide, porque yo les había comentado, que si formaban un grupo, Menéndez podía hacer una orden que se llamaba Grupo de Civiles Fusileros. Y con eso estabas medianamente amparado. Bueno, lo de Tela, nada que ver, no quería saber nada. Y Nicolás dice, yo me quiero quedar, qué sé yo, y Menéndez le dijo, no, vos disparaste un cañón y lo vieron en Buenos Aires. Al primero que van a buscar es a vos. Por eso que no se pudo quedar. Bien, bien. Ahora me termina de cerrar un poco el tema. No entendía bien la diferencia entre por ejemplo, vos y él, o sea, en el tema legal, cuál era el problema que podía tener cada uno. Ahora lo termino de entender. Claro, bueno. Y que los británicos estaban al tanto de todo, eso es un detalle no menor. ¿Entendés? Bueno, cuando llego al hotel, alguien del hotel me habla en perfecto español y me dice, hace un rato lo vinieron a buscar a Mr. Casanseu y a vos. Bueno, le digo, gracias. Me dice, yo no sé, dice, pero frente a tu habitación, yo estaba en la habitación 8, dice, tenés una ventana que da al fondo del hotel. Debajo de esa ventana están los contenedores de basura, o sea que no tenés que saltar, es un salto muy corto. Y al lado de los contenedores está el jeep del hotel con la llave puesta. Esa persona, por supuesto, había estado estudiando en Buenos Aires. Así que bueno, agarro lo que puedo, lo meto adentro del bolso, dejo la ropa, dejo todo, desarmo la cámara. Sí. Y cometo el error de que yo todo lo que había hecho durante toda la guerra me lo iba anotando en una libretita, y la libretita estaba dentro de la mesa de luz, y me lo olvidé. Me lo olvidé.
Por eso que a veces cuando me piden material, le digo, refrescame más o menos el Sí. lugar, Ujú. porque si es por mí no tengo la más mínima idea. Sí. Así que me subo al jeep y cuando estoy por salir me grita, acordate que tenés que ir por la izquierda porque ya Puerto Argentino está en manos de los británicos. Sí. Así que me voy hasta el apostadero naval. Todavía había pocos ingleses en el apostadero naval, pero estaba el Yeguín. Así que le digo al capitán del Yeguín, mire, este es el material de ayer y de hoy a la mañana y del 13 a la tarde. Como usted está yendo hasta el barco Ujú. a llevar heridos, por favor, en uno de esos viajes, ¿no puede darle a alguien que lleve el bolso? Después en Buenos Aires se encargarán. Sí. Me dice, mirá, primero que arriba del barco hay un inspector de la Cruz Roja. Solamente suben los heridos que tienen el tarjetón Sí. firmado por el otro médico de la Cruz Roja que está en tierra. Segundo, ¿qué vas a hacer? Y nada, voy a ir y voy a devolver el jeep. Me dice, ¿y te van a agarrar? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y cuando te pregunten qué hiciste con el material, le digo, y le voy a decir que lo tiré al agua. No te van a creer, te Obvio. vas a comer un par de catetazos. Me dijo otra cosa, pero bueno. Sí, me imagino. Este, y le digo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Me dice, mira, lo que podemos hacer es que yo te doy un overol verde de los marineros de acá Sí. y te sumas a la tripulación como si fueras uno más. Así que me quedé arriba del Yeguín, ayudándolos poco porque no sabía casi nada. Eh, Alcancé a sacar 3 o 4 fotos desde adentro del Yeguín con el teleobjetivo. Sí. Por ejemplo, a toda la gente de la Marina, que lo tuve que sacar en 3 fotos distintas porque el teleobjetivo acercaba mucho Ujú. en el apostadero naval a los primeros ingleses que entran al apostadero. Y el Yeguín llegaba al Irizar, subían a los heridos, pero no se podía subir nada más. En ese interín, que ahora lo tengo en tela de discusión con el capitán del Yeguín porque estoy escribiendo un libro, Sí. llega el chofer de Menéndez y le da al capitán del Yeguín un baúl verde, no muy grande, Ujú. y le dice, esto el general Menéndez quiere o que usted lo tire al mar o que lo suba arriba al Yeguín. No hay duda. Y ahí quedó. Bueno, el asunto es que el Irizar termina de cargar a los heridos Ujú. y en ese interín los 11 muchachos de prefectura que con la lancha de prefectura estaban haciendo lo mismo, vienen y se tiran arriba del Yeguín y le dicen, ahí están entrando los barcos ingleses, necesitan desembarcar a su gente, se acaban de expropiar de la lancha y creo que van a venir a expropiarse del Yeguín. Del segundo, sí. Según el capitán del Yeguín, no es que salió por el baúl. Yo sí creo que salió por el baúl, porque si lo tiraba en la bahía iba a quedar flotando ahí por más que adentro tuviera no sé qué. Ujú. Así que el Irizar zarpa y sale. Como es un buque antártico, hasta que toma velocidad, el Irizar se mueve así. Sí. Bueno, así que le avisa al capitán del Irizar por radio que tiene un grupo de amigos arriba del Yeguín. Entre ellos había 3 curas, más la gente de prefectura, más el que te habla. Ujú. El capitán del Irizar le dice, mire, no puedo parar porque va a ser detectado por los radares. Sí. Lo que sí puedo hacer es tirarle una red y el que se atreva, que Sube. salte y se suba. Bueno, ahí es donde en 10 segundos la gente de prefectura me enseñó cómo tirarme una red y abrazarme, Sí. porque los 2 barcos hacían esto, y subí al Irizar. Después que subí,
y subieron otros más. Uno de los curas no quería subir, así que le ataron una soga. Sí. Uno lo noqueó y desde arriba lo subimos. Parece una película. Y después de eso, tiraron una red y el capitán metió adentro de esa red el baúl verde, Sí. el bolso con mis equipos y un montón de cosas más. Tengo la foto, ¿sí?, de la explanada de donde estaba el helicóptero, porque desde ahí hacían, ¿dónde está el baúl verde? Así que cuando pueda viajar a Buenos Aires, voy a poner en claro esa disputa. Años después, porque yo me había peleado con Menéndez, sí. hablo con Menéndez y le pregunto qué había dentro del baúl. Y me dice, mira, dentro del baúl estaba la bandera de ceremonia con el, no sé cómo se llama, la misma bandera que habíamos llevado con Casanseu. Sí. ¿Sí? Le digo, y no había documentación, nada. Solamente la bandera porque no podía caer en manos británicas. Así que yo creo que por ese baúl pudimos salvar el material. Todo, sí, te vino Y el pellejo. como Y el anillo al pellejo. dedo te vino. Claro. Así que después vino otra etapa que fue llegar a Buenos Aires, encontrarme con que la gente ya estaba en el Mundial, Sí, vivía en que las otro mundo. Malvinas se habían perdido. Le llevamos el material a la ABC al hotel y lo ven y dicen fabuloso, qué sé yo, y de ahí me llevan a Revista Gente. Cuando me llevan a Revista Gente, Luján Gutiérrez comete el error de darme todas las publicaciones que había hecho durante la guerra. Y cuando las entro a mirar, sí. entro a ver, primero que las fotos no eran mías, eran todas sacadas en Río Gallego. Segundo que decía, estamos ganando, seguimos ganando, esto y el otro. Entonces yo lo miré a mi jefe, Sí. y le dije, yo los rollos no los entrego. Bueno, Luján Gutiérrez empezó, no, porque vos sabés lo que pasa, que acá nos controlaban y por eso no podíamos publicar otra cosa, Sí. teníamos que ser triunfalistas. Digo, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, tuvimos una hora así, Sí. hasta que al final me dice, bueno, ¿qué querés? Le digo, yo lo que quiero es que la revista Gente diga la guerra que no vimos y se publique la foto. Bueno, accedieron, Sí. no hicieron una sola tirada, sino que durante 3 semanas enseguidilla estuvo la guerra que no vimos, y está la foto de Doglioli con el mayor paracaidista, y hay otras fotos más. Y en el interior, aparte de las fotos, hay un reportaje que me hacen de 3 o 4 hojas, y por primera vez salgo yo de cuerpo entero con el casco puesto. Y en las otras ediciones, y por supuesto publicaron las fotos reales. Ah, ¿sí? te hicieron caso. Sí, sí. Así que bueno, eso fue con lo que pasó con la fotografía. Con la ABC les gustó tanto lo que yo había hecho que le dijeron a la agencia, hagamos un contrato por 3 años más. Mira. Y yo dije, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Me mandaron a Chile, que estaba Pinochet, y que en ese entonces Pinochet estaba en la cuerda floja. Así que lo de la ABC lo que querían era eso. Bueno, ahí en Chile lo que perdí fue una cámara de fotos. Cuando un Paco chileno vino con los palos que ellos usaban, puse la cámara de fotos de video, puse la cámara de video así, le pegaron a la cámara. Y ahí fue donde dije, hasta acá llegué. Mi mente es más rápida que mi pierna. Estoy acabado. Así que como corresponsal de guerra, lo de Chile fue el último trabajo que hice. Y después tú... Después seguí trabajando en la agencia, ya la agencia había empezado a tomar gente como Daniel García Moreno, el hermano de Charly García, Alejandro Stoessel,
que su hija después fue famosa, Alejandrina Santa Cruz, y empezaron a hacer programas de televisión. Como yo cuando estaba en Centroamérica había hecho el curso de director de cámara, me pusieron a mí como director, entonces yo dirigía el programa La TV Soberana, el otro se llamaba Rock Visión, después estaba un programa político con Enrique Sebas, después hice durante 10 años La cocina de Francis Malman, mi último, y después me fui de la empresa. Me armé mi propio móvil, sí, me enganché con Sony Music y empecé a grabar recitales. Y mi último trabajo, sí. ya el cuero no me empezaba a dar, fue trabajar con Badía, hacíamos diariamente en directo imagen de radio, y el último año hicimos Estudio Playa desde Pinamar, también en directo todos los días. Y después de eso dije, bueno, hasta acá llegué, acá paro, y me vine a vivir acá a la costa, a desenchufarme de todo aquel Mucho más tranquilo. despelote. Acá en la costa, por supuesto, mi hijo enseguida enganchó en un canal de televisión, el canal local, y para un 2 de abril, uno de los productores que estaba ahí dice, che, pero tu hijo lo tuvo en Malvinas, qué sé yo, ¿no quiere hacer un especial? Bueno, el especial terminó siendo 8 años de programa, que se llamaba Malvinas, historia de héroes y traidores. Después me agarró una ACV y el médico me agarró y me dijo, o te dejas de joder, o te dejas de joder. Pero no puedo con mi genio, ¿qué le voy a hacer? Soy un Y ahora, viejo cabrón. eh, y ahora volviste hace poco con el programa. Estoy tratando de meterme con el programa. Me piden que lo haga a través de YouTube, pero el gran problema que tengo es que si lo hago a través de YouTube, lo único que puedo hacer es estar esto así, porque no tengo el equipo necesario como para poder recrear lo que hablo con imágenes o pasar videos. Sí. Y la otra alternativa, que en lugar de hacerlo en vivo y tener un contacto más directo con lo que están viendo y me ponen las preguntas, tengo que editarlo. Entonces, bueno, estoy viendo con mi hijo, que es el que conectó todo esto, Sí, porque para mí esto es chino básico. sí, sí, le agradece. Y, y bueno, y estoy viendo a ver si hago algo. Sí estoy haciendo, me ofrecieron para hacer un libro. Tengo una persona, Lino Palacio, que está recopilando todo el material, ya lo recopiló. Es un libro medio extraño. Recibí hace 3 días el, el borrador, Sí, mira. ¿sí? Tiene 150 páginas. En su interior hay mucho escrito, pero también hay fotografía. Sí, ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, eh, para publicar una buena fotografía tenés que usar papel de impresión. sí. Si no, queda como el libro Alerta Roja, donde se desmerece la foto porque está hecho en cartulina. Sí. Y entonces decidieron que si consiguen un patrocinador, el libro va a estar hecho así, con donde están las fotos, papel de ilustración, Sí. pero aparte va a llevar la novedad de que le van a poner el código QR para que la gente después pueda entrar y pueda ver los videos. Mira, muy bueno, muy bueno. Y, o sea, yo cuento lo del sobreviviente de Isla de los Estados, porque lo tengo filmado, Sí. ¿sí? Pero lo tengo a él filmado también contándolo. Entonces, una cosa es que lo cuente yo, que quedaron 2 solos, Sí. estuvieron 5 días en una isla, sin comer, sin nada, que el tercer sobreviviente se murió de un infarto en la isla, Sí. y lo tengo filmado, ni bien llega, y tenés que verle la cara. El hombre estaba en otra cosa, después de lo que había vivido. Entonces, una cosa que yo lo cuente y otra cosa que la gente lo vea. Vea el video, sí, sí. ¿Ya? Así que bueno, estamos en todo eso. Por eso es que hay veces les llevo poco el apunte
al celular, que también es chino básico, lo tengo nada más que para el teléfono, Sí. y me meto a la tarde como para desenchufarme, aunque a mi señora no le gusta, para escribir en YouTube. Ujú. Así que bueno, te he contado en casi 2 horas toda la Sí. historia de Malvinas. Y la verdad, lo disfruté muchísimo. Como te digo, yo me crié viendo tus cosas y ahora poder tener estas 2 horas para poder así hablar con vos, para mí fue un placer. Y la verdad lo disfruté mucho. Y espero que te hayas sentido cómodo. Sí, sí, por supuesto, y me dejaste hablar a mí solo. Parece más un monólogo que otra cosa. Así que si querés hacerme algún tipo de pregunta, si algo te quedó en el tintero. Realmente fuiste diciendo todo lo que, o sea, lo que me iba, siempre me iba acordando, lo ibas ahí tirando, así que sinceramente fue muy completo. Eh, Me di cuenta que lo sentiste, por algo te emocionaste y eso, por más que hayan pasado 40 años, sigue pasando. Y como siempre le digo a todo veterano, gracias, porque vos también, con una cámara de fotos, una cámara de video, vos también estuviste ahí y gracias a la juventud que no logró vivir la guerra, como yo, que no había nacido por ese momento, la vimos de otra manera gracias a vos, a tu trabajo. Y muchas gracias por eso. Bueno, gracias a vos por hacerme la nota. Y te puedo decir, misión cumplida. Gracias. Y viva la patria. Viva la patria. Te Viva mando la patria, Dios y muerte. exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo, y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente. Ahora lo llamo a mi hijo a ver cómo me desenchufo y todo esto. Un Dale, abrazo grande. estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.